Cuando se habla de leyendas del espectáculo mexicano, hay un nombre que jamás pasa desapercibido: Carmen Salinas, una mujer que durante más de 6 décadas estuvo presente en el cine, el teatro y la televisión, siempre con ese carácter fuerte, directo y entrañable que la convirtió en la Carmelita de todo México. Pero cuando ella murió, no solo dejó un vacío enorme en el corazón del público, también dejó atrás una vida llena de lujos, propiedades y negocios que pocos conocían a fondo. Porque mientras muchos la veían como la actriz simpática y sin filtros, detrás de cámaras, Carmen había construido una fortuna importante, con casas, empresas y bienes que hoy siguen dando de qué hablar. Mansiones compradas de manera inesperada, un estudio musical por donde pasaron grandes estrellas y un restaurante que se volvió punto de reunión de famosos. Todo eso quedó atrás el día que Carmen cerró los ojos, por última vez. Y entonces surgió la pregunta que muchos se hicieron en silencio. ¿Qué pasó con todos esos lujos? ¿Quién se quedó con su dinero? ¿Qué fue de las propiedades que acumuló tras toda una vida de trabajo? Hoy vamos a recorrer la historia completa de Carmen Salinas, desde sus inicios humildes hasta el destino final de los lujos absurdos que quedaron abandonados tras su muerte. El 11 de noviembre de 2021, una noticia comenzó a correr con fuerza por todo México y dejó a miles de personas con el corazón encogido. Carmen Salinas había sufrido un derrame cerebral severo, de un momento a otro. La mujer que siempre hablaba fuerte, que reía, que opinaba sin filtros y que nunca pasaba desapercibida, quedó en silencio, conectada a máquinas, luchando por su vida. Durante días y luego semanas, el país entero estuvo pendiente de su estado de salud. Cada parte médico era seguido con atención, con esperanza, con fe. Muchos pensaban que Carmelita, como tantas veces en su vida, iba a salir adelante. Pero esta vez fue diferente. El coma se prolongó, las noticias dejaron de ser alentadoras y el ambiente se volvió cada vez más pesado. Finalmente, el 9 de diciembre de 2021, se confirmó lo que nadie quería escuchar. Carmen Salinas había fallecido a los 82 años. La noticia cayó como un balde de agua fría. Actores, productores, políticos, periodistas y sobre todo, el público que la acompañó durante décadas reaccionaron con tristeza genuina. No se iba solo una actriz, se iba una figura que representaba a una generación entera del espectáculo mexicano. Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos y homenajes. Fragmentos de sus novelas, escenas de películas, entrevistas memorables. Todo el mundo tenía una historia con Carmen Salinas, pero mientras el país la despedía con cariño, comenzó a surgir otro tema, del que casi nadie hablaba en voz alta. Todo lo que Carmen había dejado atrás. Porque más allá del dolor, quedaban preguntas. ¿Qué pasó con la casa donde vivió más de medio siglo? ¿Qué fue de los negocios que construyó con tanto esfuerzo? ¿Quién heredó la fortuna que acumuló tras más de 60 años de trabajo ininterrumpido? Y sobre todo, ¿cuántos de esos lujos quedaron abandonados tras su muerte? Para entenderlo todo, hay que regresar al principio, a la historia de una mujer que empezó desde abajo y terminó construyendo un legado que sigue dando de qué hablar. Antes de las mansiones, antes del dinero y antes de los negocios millonarios, Carmen Salinas fue una niña como muchas otras. Nació en Torreón, Coahuila, en una familia sencilla, sin lujos, sin contactos importantes y sin una vida fácil. Desde muy joven entendió que si quería salir adelante, iba a tener que trabajar duro, y así lo hizo. Carmen empezó desde abajo, picando piedra, buscando oportunidades donde fuera posible. En los años 60, logró abrirse paso en la televisión, en una época en la que nada estaba garantizado y donde solo los más constantes lograban mantenerse. Poco a poco, su carácter fuerte, su manera directa de hablar y su enorme carisma comenzaron a llamar la atención. No tardó en llegar al cine y al teatro, y ahí fue donde su nombre empezó a pesar. Carmen no era la actriz típica de belleza perfecta ni de poses elegantes. Ella era real, era pueblo, era voz fuerte y mirada directa. Y justamente por eso la gente se identificó con ella. Carmen decía lo que pensaba, sin miedo, sin filtros, y eso la volvió única. Con el paso de los años, su carrera no solo creció, se multiplicó. Participó en decenas de películas, telenovelas y obras teatrales. Mientras muchos artistas aparecían y desaparecían, Carmen seguía ahí, trabajando sin parar. No era raro verla enlazar un proyecto con otro, siempre activa, siempre chambeando.
Y mientras su rostro se volvía cada vez más familiar para el público mexicano, su reputación también crecía. Carmen Salinas se convirtió en una figura respetada, querida y sobre todo, constante. No dependía de una sola etapa de fama. Ella supo mantenerse vigente durante décadas, algo que muy pocos logran en el medio artístico. Esa constancia fue clave, porque no solo le dio reconocimiento, también le permitió construir una estabilidad económica que con el tiempo se transformaría en una fortuna nada despreciable. Y es que tantos años de trabajo, tantos proyectos y tantos éxitos, tarde o temprano tenían que reflejarse en dinero, mucho dinero. Después de más de 60 años, chambeando sin parar, la pregunta era inevitable. ¿Cuánta lana logró juntar Carmen Salinas a lo largo de toda su carrera? Y aunque ella nunca fue de presumir cifras exactas, con el paso del tiempo comenzaron a salir estimaciones que dejaron a muchos con la boca abierta. Diversas fuentes aseguraban que su patrimonio rondaba los millones de pesos. Algunas hablaban de una cifra cercana a los 20 millones, mientras que otras incluso se atrevían a decir que su fortuna llegó a valer varios millones de dólares. Y aunque los números exactos nunca se confirmaron oficialmente, una cosa estaba clara. Carmen Salinas vivía muy bien, pero su dinero no llegó solo por actuar en novelas o películas. Carmen fue inteligente, supo que la fama no dura para siempre y decidió diversificar. Además de actuar, produjo teatro, se involucró en proyectos propios y con el tiempo empezó a invertir en negocios que le dieran ingresos constantes. A diferencia de otras celebridades, Carmen no llevaba una vida llena de excesos escandalosos. No era de yachts, mansiones por todo el mundo ni viajes extravagantes cada semana. Su lujo era distinto. Era comodidad, seguridad y estabilidad. Vivía bien, sin perder ese toque sencillo que siempre la caracterizó. Eso sí, cuando Carmen invertía, lo hacía en serio. Prefería bienes sólidos, cosas que tuvieran valor real con el paso de los años. Propiedades, negocios bien establecidos y espacios que también tuvieran un significado personal para ella. Nada improvisado. Y así, poco a poco, esa lana que ganó durante décadas se fue transformando en algo mucho más tangible. Casas, empresas y propiedades que hoy, incluso después de su muerte, siguen siendo motivo de conversación. Porque si hubo algo que Carmen Salinas supo hacer muy bien, además de actuar, fue convertir su trabajo en patrimonio. Y justo ahí es donde empieza uno de los capítulos más sorprendentes de su historia. La casa que compró gracias a un golpe de suerte que le cambió la vida para siempre. De todos los lujos que Carmen Salinas llegó a tener en su vida, hubo uno que siempre destacó por encima de los demás. No solo por su valor económico, sino por la historia tan poco común detrás de él. Y es que, contra todo pronóstico, la casa donde vivió más de 50 años la compró gracias a un golpe de suerte que le cambió el rumbo para siempre: la lotería. Corría el año de 1966, cuando Carmen, todavía lejos de imaginar todo lo que lograría después, ganó un premio importante. En lugar de gastarlo en cosas pasajeras, tomó una decisión que marcaría su vida: comprar una casa en la Ciudad de México. Una decisión inteligente, visionaria y profundamente personal. Con el paso de los años, esa casa se transformó en mucho más que una simple propiedad. Se convirtió en su refugio, en su espacio sagrado, en el lugar donde celebró triunfos, lloró pérdidas y recibió a amigos, familiares y colegas del medio artístico. Ahí Carmen fue realmente ella, lejos de los foros y los reflectores. La residencia, de 2 pisos, estaba llena de detalles que hablaban de su historia. Salas decoradas con fotografías familiares, recuerdos de toda una vida y retratos que contaban décadas de trabajo. Una biblioteca impresionante, con estantes de piso a techo, donde exhibía con orgullo premios, reconocimientos y recuerdos de su carrera. Cada rincón tenía algo que decir. La cocina era otro de los espacios más comentados. Diseñada por la propia Carmen, era amplia, funcional y pensada para compartir. Porque si algo le gustaba a Carmelita, además de trabajar, era recibir gente, cocinar y convivir. Para ella, el lujo no era presumir, era vivir cómodo y rodeada de los suyos. También estaban los dormitorios, incluida una recámara principal amplia y elegante, sin caer en excesos. Todo en esa casa reflejaba su personalidad, firme, fuerte, pero al mismo tiempo cálida y cercana. No era una mansión fría, era un hogar lleno de vida. Durante décadas,
Carmen habló con orgullo de esa casa, no solo porque valía mucho dinero, sino porque representaba el fruto de su esfuerzo, su constancia y también de aquella suerte inesperada que supo aprovechar como nadie. Pero esa casa no fue la única gran inversión que Carmen hizo en su vida, porque mientras muchos pensaban que ella solo actuaba, en silencio también estaba construyendo negocios que, con el tiempo, se volverían verdaderas joyas, y uno de ellos terminó siendo clave en el mundo de la música. Aunque mucha gente solo veía a Carmen Salinas como actriz, la realidad es que Carmen siempre tuvo una mentalidad muy clara. El trabajo en los escenarios no iba a durar para siempre, así que había que asegurar el futuro. Y fue justo con esa idea que decidió invertir en negocios que, con el tiempo, se convertirían en auténticos lujos. Uno de los más importantes fue el estudio musical Kayna, fundado en 1988. No se trataba de cualquier estudio improvisado, era un espacio profesional, bien equipado y pensado para trabajar al más alto nivel. Con el paso de los años, por ahí pasaron grandes figuras de la música, artistas reconocidos que grabaron proyectos importantes dentro de esas paredes. Kayna no solo representaba una inversión económica fuerte, también se volvió parte del legado artístico de Carmen. El estudio, valuado en millones, funcionó durante décadas y se convirtió en una fuente constante de ingresos. Carmen no estaba todos los días ahí, pero sabía perfectamente lo que tenía entre manos. Era un negocio serio, sólido y respetado dentro del medio musical. Otro ejemplo de que Carmelita no daba pasos en falso cuando se trataba de dinero. Pero si hubo un negocio que conectó directamente con su personalidad, con su forma de ser y con su amor por la gente, ese fue el restaurante La Casita de las Sopas. Inaugurado en 1998, el lugar se volvió rápidamente un punto de reunión, no solo por la comida típica, sino por el ambiente. Era un restaurante con alma. Las paredes estaban llenas de fotografías de Carmen junto a actores, cantantes, políticos y amigos. Comer ahí no era solo sentarse a la mesa, era sentirte cerca de ella. Muchos clientes iban con la esperanza de encontrársela, de saludarla, de tomarse una foto. Y muchas veces Carmen sí estaba ahí, recibiendo a la gente como si estuviera en su propia casa. Con el tiempo, el restaurante se convirtió en un negocio familiar. Carmen decidió regalárselo a su hija, asegurándose de que siguiera dentro de la familia. Para ella, ese lugar era más que dinero. Era tradición, era cariño, era cercanía con el público que tanto la había apoyado. Así, entre el estudio musical y el restaurante, Carmen Salinas dejó claro que su fortuna no era producto del azar. Todo estaba pensado, trabajado y bien administrado. Sin embargo, como suele pasar, la historia cambió cuando ella ya no estuvo, porque tras su muerte, no todos esos lujos siguieron el mismo camino. Algunos resistieron y otros quedaron en pausa, cerrados, esperando decisiones. Y eso nos lleva a uno de los momentos más importantes de esta historia: la herencia y las decisiones que Carmen tomó antes de partir. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Carmen Salinas no dejó nada al azar. Carmen sabía perfectamente que algún día iba a faltar y no quería que su nombre terminara envuelto en pleitos, demandas o conflictos familiares. Por eso, mucho antes de su fallecimiento, dejó todo claro y bien amarrado. En entrevistas que dio cuando aún estaba con vida, Carmen habló sin rodeos sobre su herencia, como siempre, directa y sin dramatismos. Explicó que ya no tenía muchas propiedades repartidas por ahí, pero que sí conservaba dos bienes muy importantes: su casa y el estudio musical. Y esos ya tenían dueño asignado. La casa donde vivió más de 50 años, esa que compró gracias a la lotería y que estaba llena de recuerdos, decidió dejársela a su hija, María Eugenia. No fue una sorpresa. Ella fue quien estuvo más cerca de Carmen en sus últimos años, quien la acompañó, la cuidó y estuvo a su lado hasta el final. Para Carmen, era justo que esa casa quedara en manos de su hija. El estudio Kayna, en cambio, lo destinó para sus nietas, hijas de su hijo Pedro, quien había fallecido años atrás. De esa manera, Carmen buscó equilibrar las cosas, asegurándose de que todos quedaran protegidos. La casa para mi hija, el estudio para las nietas, decía con total tranquilidad. Y gracias a esa claridad, después de su muerte no hubo escándalos ni peleas públicas.
La propia María Eugenia confirmó que todo se respetó tal como Carmen lo había dejado estipulado. Nada de disputas, nada de abogados peleando fortunas. Todo fluyó como ella lo planeó. Sin embargo, aunque los bienes sí tenían herederos, la realidad es que no todo siguió funcionando igual. Porque una cosa es heredar un lujo y otra, muy distinta, es mantenerlo vivo, sin la persona que le daba alma. Y justo ahí es donde algunos de los lujos de Carmen Salinas empezaron a quedarse en silencio, cerrados, casi abandonados. Tras la muerte de Carmen Salinas, muchos de los lujos que ella construyó durante toda su vida quedaron en una especie de pausa. No porque no tuvieran dueño, sino porque sin Carmen nada volvió a sentirse igual. Su ausencia pesó más de lo que muchos imaginaban. Uno de los golpes más evidentes fue el cierre del restaurante La Casita de las Sopas. Durante años, ese lugar había sido más que un negocio. Era un punto de encuentro, un espacio lleno de anécdotas, de fotografías, de recuerdos vivos de Carmen. Pero sin ella, mantenerlo abierto se volvió complicado. La pandemia, los costos y sobre todo la falta de su presencia terminaron por apagar las luces después de más de 2 décadas de historia. Para muchos fans, ver el restaurante cerrado fue como aceptar definitivamente que Carmen ya no estaba. Era uno de esos lujos que parecían imposibles de separar de su nombre. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, y de manera inesperada, se anunció que el lugar tendría una nueva oportunidad, una alianza, una reapertura. Una nueva etapa que buscaba respetar el espíritu original y al mismo tiempo adaptarse a los nuevos tiempos. La casa, en cambio, tomó otro rumbo. Ese hogar lleno de recuerdos pasó a manos de su hija, quien decidió preservarlo, cuidarlo y mantener viva la memoria de su madre. No se trató de vender ni de convertirlo en negocio, sino de proteger un espacio cargado de historias familiares y sentimiento. El estudio musical, Kaina, también quedó como parte de ese legado silencioso. Un lujo que no grita, pero que sigue teniendo peso. Un espacio que fue testigo del paso de grandes artistas y que hoy representa el esfuerzo de una mujer que supo pensar más allá de los reflectores. Al final, los lujos de Carmen Salinas no se perdieron. Algunos cambiaron, otros se transformaron y algunos quedaron como recuerdo. Pero lo que nunca se abandonó fue su legado. Porque más allá del dinero, las casas o los negocios, Carmen dejó algo mucho más difícil de heredar: el cariño del público. Carmen Salinas se fue, sí, pero su historia, su voz, su carácter y todo lo que construyó siguen presentes. En cada recuerdo, en cada anécdota y en cada rincón donde su nombre todavía provoca una sonrisa. Y así, los lujos pueden cerrarse o cambiar de dueño. Pero Carmelita, esa, sigue viva en la memoria de México,